Al comienzo de la historia, el protagonista, Rem, comparte que en la actualidad los aventureros y monstruos utilizan clones mágicos para luchar. Las incursiones en mazmorras, donde nadie resulta herido, se han vuelto muy populares, y los videos de estas incursiones se transmiten por todo el continente. Actualmente, aventureros, demonios e incluso héroes en el Rey Demonio son simplemente ocupaciones. La escena se traslada al cuarto piso del castillo del Rey Demonio, donde Rem y su equipo estaban luchando contra monstruos y bestias. Los streamers fuera de la mazmorra estaban transmitiendo toda la pelea. Un chico llamado Alvar blandía su espada, destruyendo a las bestias. Rem quedó asombrado al ver cómo la espada mágica de Alvar estallaba con poder, derrotando al menos a 10 hombres lobo de un solo golpe. También mencionaron que la habilidad de Alvar era difícil de usar porque quedaba vulnerable hasta que se activaba. Sin embargo, el caballero sagrado Lucky estaba cubriendo a Alvar, brindándole un gran apoyo. Los comentaristas dijeron entonces que todos en su grupo eran muy poderosos, pero que la coordinación del equipo seguía siendo necesaria para las incursiones en mazmorras. Onk Lucky tenía una ofensiva al nivel de un guerrero y la capacidad de tomar decisiones frías mientras protegía a sus compañeros, lo cual era muy poderoso. Su habilidad para dedicarse como escudo era excelente. El mejor amigo de Rem, Phoenix, dio un paso adelante y le preguntó a la chica y a Alvar si podía contar con ellos para manejar la vanguardia mientras él atacaba. Alvar estuvo de acuerdo, y la chica llamada Lily dijo que Phoenix podía ir al frente. Lily atacó a los hombres lobo, y los comentaristas dijeron que se avecinaba un ataque a velocidad relámpago. Mencionaron que solo había 3 usuarios confirmados de este ataque en el mundo y que estaban presenciando arquería supersónica. La velocidad no se podía discernir a simple vista, pero al ver a todos los enemigos colapsar por las flechas, se podía percibir claramente su ferocidad, ya que 8 hombres lobo fueron eliminados de una vez. Mientras esto sucedía, Phoenix se dirigió tranquilamente hacia el jefe de piso que custodiaba la puerta al siguiente nivel, como si toda la situación fuera solo una ilusión. Sin embargo, todavía quedaban varias docenas de hombres lobo alrededor, y tenían que atacar con furia para evitar que llegaran a Phoenix a toda costa. Mientras Rem pensaba y analizaba todo, de repente se encontró siendo atacado por un lobo. Alvar lo salvó y le gritó a Rem que no se quedara ahí parado como una estatua. En tono de broma, le preguntó si su magia negra se especializaba también en no hacer nada. Como el karma lo tendría, Alvar también fue atacado por un lobo, pero su madre, Lily, vino y lo salvó, instándolo a concentrarse en la pelea, ya que aún había enemigos alrededor. Alvar respondió con un sí, pero expresó su frustración por la falta de acción de Rem. Rem se sintió tenso y no supo cómo responder, pero ahora se centró en el hecho de que su amigo Phoenix estaba a punto de atacar. Los comentaristas reanudaron su transmisión sobre la pelea mientras Phoenix finalmente había llegado al jefe de piso. Notaron que el jefe lobo era significativamente más grande que los hombres lobo normales, posiblemente 3 veces más grande y ejercía una fuerza tremenda. Pero Phoenix, incluso al estar frente al enorme jefe de piso, no mostró ninguna señal de vacilación. Luego se disculpó con el líder lobo y gritó que necesitaban pasar. El jefe lobo fue a golpear furiosamente a Phoenix, pero Phoenix bloqueó fácilmente el ataque con su espada. Rem quedó asombrado por la potencia del impacto. De repente, llamas comenzaron a envolver al jefe lobo, causándole quemaduras. Al ver esto, los comentaristas al principio estaban confundidos sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que las llamas envolvían el cuerpo del jefe lobo, causándole un inmenso dolor. El jefe lobo luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo escapar. Phoenix entonces saltó hacia el jefe lobo y lo cortó con su espada. En cuestión de segundos, el jefe fue derrotado. Phoenix gritó que sus batallas siempre terminarían en victoria. Los comentaristas informaron al público que la pelea había terminado nuevamente y que su héroe de las llamas, Phoenix, había derrotado una vez más a un jefe de piso con un solo ataque. También explicaron que el poder de una espada sagrada varía según el espíritu que reside en ella. Phoenix controlaba al espíritu del fuego, conocido como la fuente de todo calor en el mundo, lo que indicaba que era un espíritu de rango más alto. También mencionaron que los criterios para elegir un portador eran extremadamente estrictos, por lo que Phoenix era el primero en formar un pacto con él en 130 años. Ahora, cuando el grupo entró al siguiente piso y encontró una sala segura, parecía que la incursión estaba llegando a su fin. En ese momento, los comentaristas preguntaron al público si querían esperar la siguiente incursión. Pronto, se centraron en Rem, señalando que, como un mago negro naturalmente adecuado para roles de apoyo,
no parecía ser un miembro que un grupo priorizaría incluir en sus filas dadas las circunstancias actuales. Realísticamente, incluso sin Rem, no se crearía una brecha significativa. Creían que tener un mago blanco en el grupo en su lugar aumentaría enormemente las capacidades ofensivas del grupo. El público también estuvo de acuerdo con los comentaristas en que tenían razón, Rem no había hecho un solo movimiento. Al escuchar esto, Rem se sintió herido al ver que una vez más estaban discutiendo reemplazarlo con un mago blanco. La diferencia entre un mago negro y un mago blanco radica en sus especialidades mágicas. La magia negra generalmente involucra hechizos y habilidades ofensivas, mientras que la magia blanca incluye artes como la restauración, mejora y purificación, que son beneficiosas para curar y apoyar al objetivo. Rem explica que la magia negra generalmente incluye artes como la reducción de velocidad, la disminución de la ofensiva y defensiva, la confusión mental, el envenenamiento sostenido y la creación de una oscuridad cegadora. Así que tanto la magia blanca como la negra difieren de la magia ofensiva y defensiva, y sus efectos a menudo son difíciles de percibir visualmente. Muchas personas comprenden que la magia negra, en particular, fue descuidada porque se consideraba simplista. Con la magia blanca, la curación de daños y el aumento de habilidades son fáciles de percibir por los compañeros. Sin embargo, con la magia negra, dado que el objetivo siempre es el enemigo, incluso los compañeros magos negros no podían discernir realmente si estaban recibiendo algún beneficio de ella. Rem explicó que ahora que las incursiones en mazmorras se habían convertido en entretenimiento, le resultaba más atractivo. Durante la batalla, podía reducir el poder ofensivo mágico y físico de todos los enemigos, su velocidad, sus facultades mentales e incluso limitar su visión. Esto nunca se destaca en la transmisión en vivo, en comparación con sus compañeros que luchan activamente, por lo que para los espectadores él solo parece estar parado sin hacer nada. También comparte que, incluso cuando entona sus hechizos, recibe una cantidad absurda de comentarios negativos y extraños de la audiencia. Y gracias a la piedra de registro de incursiones, ahora podían reanudar desde el último punto de control al que llegaron. Ningún grupo había enfrentado aún al Rey Demonio en la parte más profunda del castillo del Rey Demonio. Ahora es el momento de que el grupo de Rem entre en el quinto piso de la mazmorra. Rem comparte que, entre todas las mazmorras esparcidas por el mundo, el récord de ningún grupo logrando llegar a su nivel más profundo aún se mantiene. La legendaria mazmorra, el castillo del Rey Demonio, ha vivido para contar la historia. Ahora se comparte que el grupo de Rem está compuesto por el guerrero Alvar, el caballero sagrado Lucky, la cazadora Lily, el mago negro Rem y, por último, el líder principal y héroe de las llamas, Phoenix. Rem comenta que, entre decenas de miles de grupos formales, ellos estaban clasificados en cuarto lugar. De hecho, estas clasificaciones eran determinadas por la Asociación de Aventureros en base a la popularidad y los logros, y se actualizaban una vez al año. Rem mencionó entonces que para un grupo como el suyo, era un misterio para los espectadores porque lo necesitaban. Rem comparte que su equipo está compuesto por 5 miembros, y Phoenix, el héroe de las llamas, fue la primera persona en formar un pacto con el espíritu del fuego en 130 años. La gente estaba poniendo sus esperanzas en Phoenix para poner fin a la leyenda del inexpugnable castillo del Rey Demonio. Phoenix también era su amigo de la infancia. Un héroe como Phoenix, y un mago negro aparentemente inadecuado, simple y poco popular como él, terminó perdiendo su trabajo ese día. Veamos qué sucedió antes de que Rem dejara el grupo. Alvar le gritó a Rem, llamándolo una carga y nada más. Le preguntó con rabia a Rem si se había equivocado sobre él. Phoenix intentó intervenir y detener a Alvar para que no dijera nada hiriente, pero Alvar gritó y le pidió a Phoenix que dejara de defender a Rem. Señaló que había dicho una y otra vez que él, Lucky y Lily se habían unido al grupo demostrando su valía. ¿Pero qué pasa con Rem? Alvar argumentó que Rem solo era el amigo de la infancia de Phoenix, ocupando un lugar valioso en el equipo. Alvar también dijo que, si no fuera por Phoenix, ¿quién dejaría que un aburrido mago negro se uniera a su equipo? Rem comenzó a reír, intentando aligerar el ambiente, pero Alvar se enfureció más y gritó que no era gracioso. Alvar luego le pidió a Rem que enfrentara la realidad y dejara de ser una carga para los demás. Al escuchar esto, Phoenix exigió con enojo que Alvar se disculpara con Rem, ya que sus palabras eran altamente irrespetuosas, enfatizando que Rem no era tan inútil como Alvar afirmaba. Alvar respondió que no estaba de acuerdo. Luego se dirigió a Lily y Lucky, preguntándoles qué pensaban, ya que no estaban obligados a cuidar de Rem, ¿verdad? Lucky respondió que realmente no le importaba si Rem estaba con ellos o no, y supuso que así era como se sentía.
Alvar entonces le preguntó a Lucky si eso significaba que preferiría que Rem no estuviera en el equipo, sugiriendo que podrían encontrar a alguien mejor que Rem en ese momento. Lucky respondió que si pudieran encontrar a alguien más activo, podría hacer las cosas más fáciles. Alvar volvió a preguntarle a Rem si entendía que su forma vulgar de hablar era terriblemente desagradable de escuchar. Luego se dirigió a Lily y le preguntó qué pensaba sobre Rem. Lily respondió que no creía que Phoenix usara sus sentimientos personales para justificar la inclusión de un miembro que carecía de fuerza física. Sin embargo, reconoció que los efectos de la magia negra no eran inmediatamente obvios. Además, su estrategia consistía en avanzar rápidamente en las incursiones con un alto poder de ataque. Por lo tanto, en lugar de apoyo, Lily expresó una preferencia por un poder de fuego más directo. Phoenix se puso tenso, pero Alvar sonrió y le pidió a Phoenix que viera por sí mismo lo que todos pensaban. Alvar volvió a acercarse a Rem y le aseguró que no estaba diciendo estas cosas por odio. Rem se sentía cada vez más frustrado. Para sorpresa de Rem, Alvar de repente le pidió que lanzara su magia negra sobre él para que pudieran ver instantáneamente su poder. Alvar también anunció que si la magia negra de Rem resultaba ser poderosa, se disculparía profundamente con él. Rem dudó en responder, recordando su infancia cuando su maestro aceptó a Phoenix como estudiante y le advirtió a Rem que no se quejara más, amenazando con no enseñarle más si oía otra queja. Rem luego le pidió a Phoenix que lo mantuviera en secreto para siempre. Por otro lado, Phoenix se enfureció mucho y le gritó a Alvar que si decía algo más a Rem, no terminaría bien para él. Para sorpresa de Phoenix, Rem dijo que entendía y que estaba listo para renunciar. Alvar se rió y se alegró de que Rem finalmente hubiera aceptado irse. Luego, Alvar le preguntó a Phoenix si ahora entendía que Rem no era más que un cobarde y que tener a alguien como Rem en el grupo clasificado cuarto en el mundo era ridículo. Alvar entonces anunció públicamente que su mago negro iba a renunciar y preguntó a quién lo reemplazarían. Por otro lado, en el fondo, Rem se preguntó si esto había sucedido muchas veces antes y si todo comenzó porque él era un mago negro o si Alvar lo había instigado. Luego, Rem compartió que los aventureros eran simultáneamente parte de una meritocracia y de la industria del entretenimiento. Si alguien no era poderoso, no podía saltar mazmorras, pero si no era atractivo, la gente tampoco le prestaría atención. Audiencias, compañeros aventureros e incluso camaradas alienarían a una persona así. Rem entonces compartió que estaba seguro de que el estilo de vida que había buscado en el pasado no era uno en el que terminaría humillado. Si no podía cumplir con sus deberes de manera efectiva junto a los demás, entonces no tenía más remedio que cambiar. Phoenix intentó detener a Rem, pero Rem continuó, diciendo que estaba bien porque superaría a todos ellos con un grupo diferente. Alvar se rió y le dijo a Rem que ni siquiera había un solo grupo que lo quisiera. En ese momento, Rem, con el corazón pesado, decidió que aunque él y Phoenix siempre habían sido amigos de la infancia, por el momento serían rivales. Después de salir de ese lugar, Rem se sentó fuera de una casa y reflexionó que era la misma queja de siempre. Como siempre, tenía que lidiar con ella en silencio porque si lo explicaba a sus compañeros, su maestro seguramente sería expuesto, lo cual no era ni su deseo ni su voluntad. Rem también compartió que Phoenix había mantenido la promesa que le hizo cuando eran jóvenes, incluso ahora. Sin embargo, por eso, cuando Phoenix defendía a Rem, Rem sentía pena de que la confianza de Phoenix dentro del equipo pudiera tambalearse. Rem luego se preguntó sobre lo que mencionó anteriormente acerca de unirse a otro grupo, pero en realidad, solo los héroes podían formar grupos, y él solo era un mago negro que terminó en el grupo de Phoenix por alguna razón. Se preguntó quién reclutaría a alguien como él una vez que estuviera fuera del grupo de Phoenix. De repente, de la nada, Rem escuchó a alguien gritar que no querían eso. Cuando Rem se giró para mirar, se sorprendió al ver a una persona gritando a una niña. Al inspeccionar más de cerca, se sorprendió al darse cuenta de que era una joven semihumana. Un hombre que estaba al lado de la niña la tranquilizó, diciéndole que se calmara y no estuviera triste, asegurándole que estaba seguro de que su tío había comido en otro lugar. Agregó que recibía todo tipo de clientes una vez que se hacía tarde en la noche, así que solo necesitaba esforzarse al máximo al día siguiente también. Al llegar, Rem le preguntó a la niña si la tienda aún estaba abierta, ya que tenía hambre. Tanto el hombre como la niña se sorprendieron al ver a Rem y confirmaron que sí, la tienda aún estaba abierta. Rem entonces felicitó a la niña por su ayuda en la tienda y le preguntó qué le recomendaría para comer. La niña miró vacilante algunas manzanas, así que Rem preguntó si podían ser esas manzanas, y si era así, tomaría una.
Cuando Rem tomó una manzana del cubo, la niña mencionó con vacilación que la que tomó podría parecer un poco extraña, pero tenía un color limpio, así que estaba segura de que sería deliciosa. También mencionó que parecía lamentable porque nadie quería comprarla. Hizo su mejor esfuerzo para convencer a la gente de que era deliciosa, pero todos decían que no la querían. Por lo tanto, si Rem tampoco la quería, no lo obligaría a comerla. Para su sorpresa, Rem dio un mordisco a la manzana y compartió que, efectivamente, era deliciosa, tal como ella había dicho. La niña lo miró con confusión y le preguntó si estaba diciendo la verdad. Rem respondió afirmativamente, agregando que no debía juzgar solo por la apariencia, sino también por el sabor, y que realmente era una excelente tendera. Rem luego le preguntó si no le importaría si volvía a comprarle otra vez, ya que le gustaría que la tendera le diera todo tipo de recomendaciones. Al escuchar esto, ella se sintió halagada y con lágrimas de felicidad respondió con un sí sincero y le agradeció profundamente. El hombre a su lado felicitó a la niña por finalmente haber conseguido su primer cliente. También agradeció a Rem por venir, pero Rem respondió diciendo que debía ser él quien los agradeciera a ellos. Luego se disculpó por molestarlos en la noche. Rem notó que la niña se escondía detrás del hombre, lo que lo confundió. El chico explicó que ella solo se sentía avergonzada. Rem se despidió y comenzó a irse, pero la niña salió corriendo y gritó que su nombre era Cassie. Rem sonrió y se presentó también. Cassie le agradeció a Rem y le dijo que esperaría con ansia su regreso, ya fuera al día siguiente o al siguiente. Le aseguró que lo esperaría, no importaba cuánto tiempo tardara. Rem se sorprendió al escuchar eso. Después de despedirse de ellos, se preguntó a sí mismo si incluso alguien como él quería ser necesitado por alguien. Reflexionó sobre su interacción con la niña y se preguntó si era un poco extraño actuar por impulso de esa manera. Luego pensó para sí mismo que si una niña tan joven estaba haciendo su mejor esfuerzo, él también debía hacer lo mismo. Rem recordó las palabras de su maestro, quien le había dicho que sería una batalla larga y ardua. Su maestro había enfatizado que si Rem no alcanzaba la cima, nadie reconocería su valor. Rem entonces creyó firmemente que había alguien en el mundo que lo necesitaba. La escena cambió a otro lugar donde una niña miraba una foto de Rem y susurraba su nombre. Luego, la escena cambió a unas semanas después, donde Rem se preguntaba cuántas semanas había pasado buscando un grupo. Cada vez que Rem se acercaba a un equipo pidiendo un lugar, algunos decían que no había vacantes y otros se burlaban de él, diciendo que lo habían echado de su último equipo. Algunos incluso estaban dispuestos a aceptarlo, pero después de escuchar que era un mago negro, comenzaban a dudar. Recordando esto y sus propias palabras de que superaría a Alvar con un equipo diferente, se sentía frustrado. Les había dicho eso, pero aún no se había unido a ningún grupo. Llegó al punto en que decidió utilizar el servicio de emparejamiento proporcionado por una subdivisión de la Asociación de Aventureros. Rem mencionó que la tarifa del servicio era cara, pero le ayudaba a sobrevivir. Para su sorpresa, cuando buscó una misión, no había coincidencias para su trabajo como mago negro. Sintiendo tristeza, decidió ir a comer algo primero. La escena luego cambió a la tienda de Cassie, donde el hombre a su lado, llamado Blitz, mencionó que sabía que Rem debía estar teniendo un momento difícil siendo un mago negro. Rem respondió que no era realmente así. Ocasionalmente veía avisos urgentes reclutando magos negros. Blitz le preguntó nuevamente si Rem podía usar algo además de la magia negra. Rem explicó que no es que no pudiera usar otras habilidades, pero las que no tenían aptitud para él realmente no eran efectivas. Además, el registro de aventureros solo permitía trabajos para los que alguien tenía aptitud. Al ver a Rem triste, Cassie gritó que ella también pensaba que los magos negros eran geniales. Rem respondió que estaba feliz de que ella dijera eso, pero supuso que por eso tenía una linda chica de cartel en lugar de un aburrido tendero masculino para atraer a clientes generosos. Blitz le dijo a Rem que lo que pensaba no era cierto, y hasta Cassie se sonrojó, avergonzada. Rem luego compartió que Cassie tenía solo 8 años y no solo estaba ayudando, sino que estaba haciendo todo lo posible para apoyar las finanzas de su familia, por poco que fuera, y había obtenido permiso para trabajar. También compartió que parecía ser el primer cliente de Cassie y que quería que Cassie siguiera animándolo, por lo que iba a su tienda con bastante frecuencia. No había visto a Blitz en mucho tiempo, pero Blitz siempre estaba preocupado por él. Blitz luego le dijo a Rem que entendía totalmente su situación porque él también quería convertirse en sastre. No importaba cuánto practicara, no podía igualar a aquellos que tenían el trabajo oficialmente.
Rem luego compartió que en su país, los niños descubren su trabajo en un templo cuando cumplen 10 años. Es como descubrir una profecía que los guía al trabajo para el que están capacitados, ya sea relacionado con aventureros como chefs, herreros o comerciantes arraigados en la vida diaria. Y no importaba cuánto esfuerzo pusiera una persona o cuánto deseara algo, no tenía elección, ya que era un don de Dios. Así que si a alguien se le concedía lo que quería, seguramente sería una bendición de Dios. Para aquellos a quienes no se les concedían sus deseos, sería una prueba. Rem luego compartió que para alguien como él, que soñaba con convertirse en un héroe, se sentía como una desesperación. Le dijo a Blitz que si sus esfuerzos realmente hubieran dado frutos, habría tenido ese trabajo. Mientras alguien llegaba a la tienda de Casey y ella lo atendía, Rem sonrió y le preguntó a Blitz si pensaba que solo podían seguir adelante con lo que podían hacer, ¿verdad? Blitz respondió con un sí y le dijo a Rem que, aunque las cosas no funcionaran para él, no le importaría que Rem trabajara con Casey en la tienda. Rem se rió y le dio las gracias. De repente, escucharon la voz dolorida de alguien, y cuando Rem se volvió a mirar, vio a un ladrón arrebatando una bolsa a una niña. Rem notó que el ladrón se dirigía hacia ellos, por lo que le preguntó a Blitz si podía interponerse en el camino del ladrón. Blitz, confundido, le preguntó a Rem si iba a hacer algo. Rem respondió afirmativamente y tranquilizó a Blitz, asegurándole que solo sería un apoyo y que no le pasaría nada. Blitz estuvo de acuerdo y se interpuso en el camino del ladrón, pidiéndole a Rem que cuidara de Casey. Rem le dijo a Casey que se escondiera. Mientras observaba los acontecimientos, Rem comenzó a pensar que la magia estaba permitida si se utilizaba dentro del ámbito de la vida diaria, pero si se excedía, estaría bajo vigilancia. Así que, en el caso del ladrón, Rem tuvo que usar a Blitz. Por otro lado, el ladrón, enfadado, le preguntó a Blitz qué estaba haciendo frente a él, como si tuviera un deseo de morir. Rem se concentró en capturar al ladrón como su objetivo. Todos estaban tensos al ver cómo se desarrollaba la situación, sin saber qué sucedería a continuación, e incluso Blitz estaba un poco nervioso. En ese momento, el ladrón saltó hacia Blitz con un cuchillo, pero de repente, sin previo aviso, el ladrón se quedó atrapado en el aire y comenzó a preguntarse qué le estaba pasando. No podía moverse ni ver nada, y comenzó a tener dificultades para respirar. Blitz aprovechó la oportunidad, primero agarrando la mano del ladrón y luego dándole un puñetazo en la cara, derribándolo. Todos se sintieron aliviados al ver que se había hecho justicia. De repente, para sorpresa de todos, Rem comenzó a gritar y a alabar a Blitz por derrotar a un tipo con un cuchillo tan fácilmente. Después de eso, Casey estaba escondida, y Rem se acercó lentamente a ella por detrás, murmurándole al oído. Ella, atónita, respondió avergonzada con un sí. Rem entonces le pidió que hiciera algo. La persona a la que el ladrón le había robado la bolsa se acercó a Blitz y le agradeció por salvar su bolso. Blitz respondió modestamente, diciendo que no era nada, que solo estaba haciendo lo que cualquier ciudadano debería hacer. En medio de esto, Casey gritó que los tenderos eran muy geniales. Al escuchar esto, la chica le preguntó si Blitz era un tendero. Luego expresó su agradecimiento comprando algunas de esas frutas. Blitz le agradeció por su compra. Al ver esto, otros también comenzaron a acercarse para comprar frutas como una forma de mostrar su agradecimiento por la valentía de Blitz. Viendo esto, Rem finalmente se sintió aliviado al saber que, al ayudar a Blitz a hacer algo bueno, la gente querría darle algo a cambio, especialmente ahora que Blitz era visto como un héroe que detuvo a un criminal. Blitz, feliz, le hizo un gesto de aprobación a Rem por su participación en la situación. Rem observó cómo la gente se llevaba al ladrón porque no podía caminar solo. Rem pensó para sí mismo que, aunque usó magia negra, en realidad no era algo que pudiera usar fácilmente frente a un hombre con un cuchillo. Como una disculpa por haber hecho que Blitz derribara al criminal en lugar de hacerlo él, Rem pensó que sería bueno contribuir un poco a la historia de Blitz. Después de eso, Rem se preguntó si no había perdido su toque, ya que, incluso después de retirarse del grupo, al menos había mantenido su entrenamiento como le había prometido a su maestro. Rem compartió que, incluso después de que se identificó su trabajo, no pudo renunciar a su sueño de convertirse en un héroe, por lo que intentó desesperadamente hacer su mejor esfuerzo ante su maestro. Al mirar hacia atrás ahora, se dio cuenta de que fue un entrenamiento especial que se sintió como si estuviera en el infierno. Rem recordó cómo lo dejaban solo en las montañas con bestias, obligado a escalar después de ser empujado desde acantilados y golpeado hasta quedar hecho polvo por su maestro.
A través de un entrenamiento constante con magia negra aplicada a sí mismo, Rem aprendió de primera mano cuando sus habilidades físicas se deterioraban y cuando su visión comenzaba a nublarse. Incluso hizo que su cuerpo memorizara ajustes finos. Siempre que no lo interrumpieran, nunca fallaba con la magia. También mencionó que había tomado medidas para asegurarse de que los peatones no supieran sobre su uso de la magia negra y para que nadie supiera que él era Rem, el antiguo miembro del grupo clasificado en cuarto lugar en el mundo, aunque lo más probable es que nadie lo notara incluso si no tomara tales precauciones. De repente, mientras estaba sumido en sus pensamientos, una chica se le acercó y dijo que lo había estado observando, al mago negro, Rem. Confundido, Rem se preguntó si la chica realmente lo había notado durante ese tiempo. El nombre de la chica era Mira. Ella compartió que pensaba que Rem era realmente magnífico. Además de su impecable control de la magia, estaba absolutamente fascinada por su capacidad para optimizar y desatar varios tipos de magia negra en solo unos segundos. Al escuchar todo eso, Rem se tensó, dándose cuenta de que lo que había hecho antes estaba completamente expuesto, y se preguntó quién era esta mujer. Mira entonces sonrió y confesó que la verdad era que era una gran admiradora suya. Rem se sorprendió al escuchar esto y se preguntó si era una broma. Podía creerlo si se tratara de alguien como Phoenix, pero que alguien fuera su admirador, como Mira, parecía imposible. Mira reiteró que nunca había imaginado que presenciaría la magia negra de Rem en persona. Intencionalmente disminuyó la velocidad mientras lo perseguía y casi lo perdió de vista en el proceso. De repente, Rem notó algo cercano que parecía una antena parecida a un murciélago, y se preguntó si Mira era una vampira. Mira entonces le preguntó a Rem si le gustaban los semi-humanos. Rem respondió que no, sintiéndose desconcertado por la pregunta. De la nada, Mira tomó las manos de Rem y exclamó que su magia negra era verdaderamente maravillosa. Agregó que podría sonar desagradable, pero había estado buscándolo sin parar desde que se retiró de su grupo. No podía evitar pensar que el grupo de Phoenix fue tonto por expulsar a Rem. Estaba a punto de decir más, pero Rem, titubeante, le dijo que estaba demasiado cerca. Avergonzada, Mira soltó su mano y retrocedió, disculpándose. Explicó que siempre había deseado conocer a un caballero como Rem, por lo que, sin querer, se acercó demasiado. De repente, Mira comenzó a correr, pidiéndole a Rem que no la despreciara por ser tan descarada. En ese momento, Rem pensaba en cómo siempre había sido duramente criticado hasta ahora, por lo que escuchar de una persona tan hermosa que era su fan era inesperado. Además, ella incluso le había tomado la mano, y su olor era increíble. Rem respondió a Mira que no había manera de que pudiera desagradarle, en absoluto. Admitió que fue tan repentino que ni siquiera le había preguntado su nombre aún. Mira comentó que Rem era realmente un hombre amable y le preguntó si no había cambiado desde entonces. Confundido, Rem preguntó si se habían conocido antes, notando que ella no parecía una aventurera. También se preguntó que prácticamente no había semi-humanos entre los aventureros, aparte de los elfos, especialmente si ella era una vampira. A pesar de esto, Rem seguía confundido sobre dónde había conocido a esa chica y pronto decidió dejarlo pasar. Mira entonces se presentó y se disculpó por su descortesía. Le preguntó a Rem si le importaría que lo invitara a tomar té como una forma de enmendarse. Reconoció que era una invitación abrupta, pero mencionó que, como aventurera del cuarto lugar mundial, podría no tener otra oportunidad como esa para estar con él. Así que, mientras a Rem le pareciera bien, Mira prepararía un lugar. Rem estaba confundido y no sabía qué hacer. Al verlo tenso, Mira le preguntó si todo estaba bien. Rem respondió, titubeando, que sí lo estaba. Después, Rem se preguntó si había algún humano que pudiera rechazar algo así. No obstante, Mira realmente se estaba acercando mucho a él, aunque era comprensible, ya que era tan hermosa. Parecía totalmente diferente a alguien como él. De repente, Mira comenzó a hablar de nuevo, mencionando que su conversación se había desviado a la mitad, por lo que no tuvo la oportunidad de decirlo antes, que él era el máximo mago negro. Rem respondió con un no, en desacuerdo con su valoración. Mira instó a Rem a no ser modesto, señalando que entre los 100 mejores grupos del mundo, solo había 3 magos negros, y Rem era uno de ellos. Ella enfatizó que en la industria de la aventura, el rol del mago negro era distinto de otros trabajos porque no era vistoso ni llamativo. Sin embargo, el motivo por el que el grupo de Phoenix logró tales resultados fue únicamente por la participación de Rem, lo que no podría haber sido logrado por un mago negro normal.
Además, la habilidad de Rem para controlar la magia con tanta precisión provenía de su profundo entendimiento de cada pequeño detalle sobre los efectos de su magia. Mira continuó, expresando su creencia de que Rem debió haber hecho un esfuerzo increíble, inimaginable para las personas comunes. Rem no pudo evitar recordar las palabras hirientes de sus excompañeros de equipo, quienes lo maldijeron y lo llamaron inútil. Entonces, Rem le dijo a Mira que era la primera vez que escuchaba tales palabras desde que se convirtió en aventurero. Se preguntó cómo Mira, quien afirmaba ser su fan, podía saber tanto sobre él. De repente, Mira comenzó a expresar su frustración, afirmando que la razón por la que el héroe Phoenix podía derrotar con éxito al jefe de piso de un solo golpe era porque los poderes de Rem debilitaban a todos los enemigos. No podía entender por qué tomarían a un mago negro de tan alto rango por sentado. Mira estaba furiosa con los humanos, llamándolos imbéciles por sus acciones. Rem, tenso, le preguntó a Mira qué estaba pasando. Mira salió de su estado y se disculpó, diciendo que era algo que un amigo suyo había dicho. Luego comenzó a reírse. Rem entonces le pidió a Mira si podría expresar su gratitud a sus amigos la próxima vez que los viera, ya que realmente apreciaba su apoyo. Mira respondió afirmativamente, mencionando que ya había transmitido su gratitud a ellos. Rem no entendió lo que ella dijo, y de repente ella se disculpó por haberlo hecho esperar. Luego indicó el lugar al que quería llevarlo a tomar té. Rem se sorprendió al ver que no era otro que el castillo del rey demonio. Mira se disculpó si el castillo había sorprendido a Rem. Tenso, Rem le preguntó a Mira quién era en realidad. Mira respondió que habían sido conscientes de su verdadera fuerza durante mucho tiempo, pero al verlo en persona, se convenció firmemente. Mira también compartió que creía que Rem era un hombre que merecía respeto y una posición digna. Le suplicó que por favor les prestara su fuerza por cualquier medio posible. En la siguiente escena, entran al castillo, y Mira le dice a alguien que ha traído al mago negro Rem. Una chica entra, compartiendo que está feliz de que Carmilla haya regresado. Al escuchar el nombre, Rem finalmente recordó que ella era Carmilla, la jefa de piso del tercer nivel del castillo del rey demonio, conocida como Dungeon Carmilla. Rem también comenta que parece que la sangre de sus enemigos es absorbida por los murciélagos que envía, pero en realidad usa magia para atacar. Era cruel y no podía resistir torturar a las personas por diversión. Esa era la clase de personaje que era, pero no se parecía en nada a Mira. La voz de la chica desconocida entonces pregunta si él es Rem. Rem responde afirmativamente y comienza a preguntarse sobre el castillo del rey demonio, que es una mazmorra con 10 pisos. El gobernante de los demonios no se muestra hasta que alguien alcanza el punto más profundo del castillo. Rem luego comenta que, hasta el día de hoy, nadie ha llegado jamás. Sería el primer aventurero en ver al líder del castillo del rey demonio. Mientras escucha la voz de la chica, se pregunta si suena a algo infantil. La chica entonces revela que ella es la líder del castillo del rey demonio, Lucy, la gobernante de los demonios. Cuando Rem ve a Lucy, se sobresalta y sigue mirándola fijamente. Al ver esto, Lucy le pregunta a Rem si algo anda mal o si hay algo raro en ella. Rem responde que no, simplemente comentando que se veía mucho más joven de lo que había imaginado. Lucy, furiosa, le pregunta a Rem si está diciendo que no parece la gobernante de los demonios en absoluto. Rem, tenso, responde que como alguien que no sabía quién era el gobernante de los demonios, no se atrevía a hacer ningún comentario. Al escuchar su respuesta, Lucy se mostró asombrada y le dijo a Rem que si él fuera el típico grosero, ya lo habría echado. Sin embargo, parecía que él era diferente. Entonces, Lucy gritó que ya habían tenido suficientes presentaciones y que debían ir directo al asunto principal. De repente, Lucy anunció que lo había designado como el oficial de Estado Mayor de su castillo del Rey Demonio. Al oír esto, Rem se sorprendió y preguntó, ¿qué? Se preguntaba si eso esencialmente lo convertía en el número 2 del ejército del Rey Demonio y si tal rol era adecuado para un humano. Al ver su expresión, Lucy comentó que parecía que era la primera vez que oía hablar de eso. Lucy entonces le preguntó a Carmilla si se lo había dicho, a lo que Carmilla respondió, disculpándose sinceramente, que pensó que traer a Rem al castillo del Rey Demonio aceleraría las cosas más que explicárselo antes. Al escuchar esto, Lucy se enojó y le preguntó a Rem, enfadada, si había venido con Carmilla sin saber nada. Continuó preguntando si pensó que solo porque Carmilla dijo que era un poco fanática de él, podría tener la oportunidad de acariciar su pecho. Eso es lo que estaba pensando, ¿verdad?
Rem quedó atónito al escuchar esto y respondió que no era lo que estaba pensando. Lucy volvió a preguntar si estaba diciendo que no quería acariciarlos, cuestionando si era un joven sano. Intentó hacer un comentario sobre los pechos de Carmilla, pero antes de que pudiera, Carmilla la miró furiosa. Al ver esto, Lucy se tensó y se quedó callada sobre el tema. Luego, Lucy comentó que pensaba que se habían desviado del tema. Rem pensó con tensión que la persona que se había desviado del tema no era otra que la propia Lucy. Lucy le dijo a Rem que era el deseo de Carmilla que él se convirtiera en su oficial de Estado Mayor. Sorprendido, Rem preguntó, ¿qué? Lucy respondió con un sí, mencionando que incluso si ella no lo hubiera observado detenidamente, tampoco lo habría notado. De repente, Lucy le preguntó a Rem cuál de los gobernantes de los demonios lo había entrenado. Al oír esto, Rem se preguntó si Lucy estaba preguntando por su maestro o mentor entre los demonios. Lucy reiteró que no había manera de que Rem hubiera alcanzado ese estado por sí solo, ya que estaba a la par con un mago negro que se había dedicado estrictamente durante 100 años o más. A pesar de que Rem lo ocultaba bien, sus habilidades excedían las de los seres humanos. Lucy le gritó a Rem que respondiera a su pregunta, pero Rem se quedó callado con una expresión tensa. Lucy continuó, diciendo que entendía que él podría llamarlo magia negra, ya que originalmente los conjuros degradados se referían como artes oscuras. Entonces, el problema principal era que hace mucho tiempo, el gobernante de los demonios de aquel entonces infundió terror en la humanidad. Durante mucho tiempo, fue visto de manera diferente al héroe, quien era un aliado del pueblo y también era visto con diversos grados de cautela por diferentes países. Lucy comenzó a preguntar de nuevo si Rem podía decir que las cosas serían problemáticas si lo descubrieran, y si era un alumno bastante admirable que era considerado con su maestro. Rem se disculpó con tensión por eso. Lucy respondió que no había necesidad de disculpas, ya que podía entenderlo. Luego le preguntó si, por casualidad, el maestro de Rem tenía el mismo color de cabello, ojos y cuernos que ella. Rem aún no respondió, lo que frustró aún más a Lucy. Lucy le dijo a Rem una vez más que ella había tomado el control del castillo del rey demonio como la actual gobernante de los demonios. Luego le preguntó su opinión sobre un abuelo que dejó sola a su nieta en el castillo del rey demonio para retirarse. Al escuchar la palabra abuelo, Rem se quedó atónito y se preguntó si era posible que Lucy fuera la nieta de su maestro. Frustrada, Lucy preguntó por qué su abuelo y ese hombre abandonaron el trono del gobernante de los demonios sin darse cuenta de sus méritos. También dijo que era verdaderamente deplorable, o al menos, quería decir eso. Sin embargo, se sintió afortunada de haber encontrado a un pariente en un lugar como ese. Al escuchar esto, Rem se dio cuenta de que era evidente que su maestro era el abuelo del rey demonio. Lucy dijo que pensar que había un humano vivo que había sido educado por su abuelo, los ojos de Carmilla no estaban equivocados en absoluto. Carmilla respondió que ella tampoco esperaba que Rem fuera tan grandioso. Al escuchar la palabra educación, Rem se preguntó si Lucy y Carmilla se referían al entrenamiento que recibió de su maestro. Lucy entonces compartió que había planeado ponerlo a prueba, pero ahora sentía que no era necesario. Le pidió a Rem que se convirtiera en su oficial de Estado Mayor y ayudara a que su castillo del rey demonio prosperara enormemente. Rem les pidió que esperaran un momento y pensó para sí mismo que había llegado hasta allí, pero nunca imaginó que un exaventurero como él se uniría al lado que lucha contra el héroe. De repente, Carmilla interrumpió a Rem y compartió que no le diría que se forzara a sí mismo, pero que estaría encantada de trabajar junto con él. Carmilla también preguntó por qué Rem se convirtió en aventurero a pesar de saber que era un mago negro, ya que la decisión de convertirse en aventurero parecía ser un camino espinoso. Rem respondió que era porque quería convertirse en un héroe, anhelaba ser un héroe. Luego se disculpó por decir eso, de entre todas las cosas. Lucy respondió que no le importaba. Carmilla preguntó si parecía ser una historia que muchos niños humanos tienen, entonces ¿por qué quería algo así? No era obvio que lo hacía porque quería lucir genial, o quería verse heroico derrotando monstruos del otro lado de una pantalla. Rem respondió afirmativamente, diciendo que quería luchar y derrotar personalmente a los enemigos, mostrando un manejo llamativo de la espada y lanzando llamas o hielo. Carmilla entonces le preguntó, ¿y qué hay del honor y la administración? Rem respondió que si caminaba por la calle, todos lo notarían y alabarían sus esfuerzos. Se imaginaba teniendo intensas batallas y explorando mazmorras que lo harían sudar, llevando a una vida satisfactoria y estimulante. Rem también compartió que era su sueño de infancia, un futuro idealizado lleno de cosas buenas que lo beneficiaban.
Carmilla luego le preguntó qué pensaba sobre eso. Rem se mostró confundido al escuchar esto. Carmilla dijo que Rem era el mago negro supremo, pero que esa no era la única razón por la que lo respetaba. Admiraba cómo ayudaba a las personas sin pedir nada a cambio e incluso era lo suficientemente amable como para cederles el reconocimiento. Así que, un humano que puede actuar por el bien de la justicia sobre el honor debería ser llamado héroe desde el principio. El trabajo de una persona simplemente indica su actitud y no define todo sobre la persona. Esto es cierto también para un héroe. Carmilla preguntó a Rem de nuevo si todavía sentía el deseo de convertirse en un héroe. Se preguntaba si solo era posible como aventurero, ya que los aventureros exploran mazmorras y luchan contra monstruos. Rem se preguntó si los monstruos originalmente cumplían un rol asumido por semi-humanos y algunos elfos, y similares, pero los aventureros eran principalmente humanos. Así que, sin duda, anhelaba ser un héroe, y nunca consideró no convertirse en uno. Entonces, Rem preguntó si algo cambiaría si se convirtiera en un monstruo. Carmilla respondió que, a diferencia de los aventureros, los monstruos constantemente ocultan sus verdaderas formas, por lo que no habría honores específicos para él. Probablemente sería una existencia muy diferente del héroe que él imaginaba. Carmilla también dijo que no conocía sus circunstancias, pero podía notar que no tenía la intención de revelar sus poderes. Sin embargo, si él fuera un monstruo ocultando su verdadera forma, podría manifestar sus poderes a su antojo. Y nadie en el castillo del rey demonio se sentiría perturbado por su verdadera fuerza, añadió Carmilla. Rem preguntó con tensión si él, un mago negro, se convertiría en un monstruo en el ejército del rey demonio. Carmilla respondió afirmativamente, diciendo que, efectivamente, sería diferente de los poderes visibles, ya que los efectos de la magia negra no son completamente comprendidos por los espectadores. Carmilla también explicó que cada monstruo que luchó contra él sabía que la existencia de Rem conducía a su derrota y reconocía el poder y la amenaza que representaba para su ejército. Por lo tanto, si Rem se convirtiera en su aliado, sería un aliado más prometedor que cualquier otro en el mundo. Así como la gente se emociona y energiza por los esfuerzos de los aventureros, los semi-humanos también necesitan a alguien que sirva como símbolo para los monstruos. Para Carmilla, podría ser diferente aspirar a ser un héroe, pero ella no aspiraba a ser un monstruo solo para ser cazada como presa. Entonces, Rem pensó que al derrotar a los héroes en el castillo del rey demonio, el lugar más desafiante, y repelerlos, podrían convertirse en un rayo de esperanza para los semi-humanos que dudaban en convertirse en monstruos. Podrían convertirse en una existencia capaz de competir contra los aventureros, de la misma manera que él anhelaba ser un héroe. Entonces, Rem le preguntó a Carmilla si podía agregar un comentario de que los monstruos y los aventureros son seres iguales. Si alguno de ellos fuera deficiente, no se podrían establecer incursiones en mazmorras. Además, el público solo se fascina porque existen monstruos poderosos, y él nunca los ha considerado como presas. Carmilla respondió afirmativamente, diciendo que es precisamente por ser de esa manera que se siente obligada a acercarse a él, porque es verdaderamente amable y poderoso. Luego le preguntó, complacida, si no se convertiría en su héroe. Rem respondió afirmativamente, diciendo que lo haría. Lucy entonces comentó que parecía que habían llegado a un acuerdo. Anunció que nombraba al mago negro Rem como oficial de Estado Mayor de su castillo del rey demonio. Así, ese día, Rem encontró exitosamente un nuevo empleo después de ser expulsado del grupo de rango 4 de su mundo, y su nuevo lugar de trabajo fue el castillo del rey demonio. Su posición era la de oficial de Estado Mayor, su trabajo era el de un mago negro, y su objetivo era ser el héroe que liderará a los monstruos. Rem compartió que ahora, incluso si significara continuar por un camino que lo llevara a enfrentarse a su amigo, no dudaría. Por otro lado, Phoenix preguntó a todos si debían proceder con la siguiente incursión. Mientras Rem se lo preguntaba, la habitación se iluminó de repente con la luz, y Rem vio que había más personas. Preguntó, sorprendido, si había alguien más allí. Lucy se disculpó, diciendo que se le olvidó mencionarlo, y le pidió a Rem que le permitiera presentar nuevamente a los 4 reyes celestiales en su castillo del rey demonio. Luego habló sobre Furcas y Agars. Al escuchar sobre ellos, Rem se preguntó si eran 2 de los 4 reyes celestiales, entonces Carmilla debía ser también uno de los 4 reyes celestiales. Primero pensó en cuando llegaron, pero luego se preguntó si habían estado allí desde el principio. Lucy explicó que pensó que estaría nervioso con demasiada gente alrededor, por lo que lo organizó de esa manera. Lucy también mencionó que uno de los 4 reyes celestiales no se presentó,
pero aseguró a Rem que le ayudarían como un compañero más. Luego preguntó si algo como esto sería pan comido para Rem. En ese momento, Rem se preguntó si se trataba de magia negra. Luego compartió que ser el gobernante de los demonios también era un trabajo. El gobernante de los demonios solía ser un demonio, y se decía que el grupo de élite que una vez lideró a los demonios estaba compuesto únicamente por demonios. Tanto los guerreros como los magos poseían talentos superiores, y solo aquellos con carisma eran reconocidos. Parecían similares a los héroes de la humanidad, pero en ese momento se trataba más de magia negra avanzada. Lucy le dijo a Rem que hablarían de sus deberes a su debido tiempo, y por ahora, le asignaba a Carmilla como su asistente. Al escuchar esto, Rem quedó atónito y le pidió a Lucy que esperara un momento. Se preguntó si realmente estaba bien hacer que alguien como Carmilla, quien también era uno de los 4 reyes celestiales, fuera su asistente. Lucy entonces le explicó que el oficial de Estado Mayor reporta directamente al gobernante de los demonios, por lo que su rango es superior al de los 4 reyes celestiales. Por lo tanto, Rem no tenía razón para dudar. Con una expresión desconcertada, Lucy tranquilizó a Rem, asegurándole que estaba convencida de que podría convertirse en el mejor jefe de piso del mundo, y que el grupo de rango 4 de la humanidad no sería rival para él. Al ver su expresión, Rem se preguntó si su preocupación era sobre las opiniones negativas hacia él. Agars entonces se acercó a Rem, disculpándose por la tardía presentación. Extendió sus sinceras felicitaciones a Rem por su nombramiento como oficial de Estado Mayor. Agars se reveló como uno de los 4 reyes celestiales en el castillo del rey demonio, conocido como el demonio del tiempo. Rem respondió que estaba complacido de conocer a Agars. Carmilla dio un paso al frente y admitió que no había notado que Agars estaba allí. Agars respondió enojado, negando haber lanzado algún hechizo sobre ella. Carmilla luego le preguntó a Agars si había dudado de la fuerza de Rem. Agars respondió que, a diferencia de Carmilla, no había tenido contacto directo con la magia negra del oficial de Estado Mayor. Con respecto a los efectos típicos de la magia negra, si se trataba de debilitamiento de habilidades, podría reducirlas en un par de porcentajes. Si implicaba daño fijo, podría causar una leve aflicción física. La obstrucción de la conciencia probablemente tendría una baja tasa de éxito y no podría mantenerse indefinidamente. Agars también mencionó que incluso si la magia negra afectaba a Rem, las personas verdaderamente poderosas aún podrían derrotarlo solas, y era natural sospechar si los informes de Rem estaban sesgados. Sin embargo, los resultados de otros indicaban que las habilidades del oficial de Estado Mayor eran claramente mucho mayores que las de un típico mago negro. Luego le preguntó a Carmilla si se había enamorado de Rem desde que asaltó el castillo del rey demonio. Carmilla se sonrojó y respondió que podría ser cierto, pero se preguntaba cómo Agars sabía esa información personal tan naturalmente, encontrándolo muy inquietante. Lucy se disculpó con Carmilla desde atrás, admitiendo que había compartido todo con Agars. Carmilla furiosa se volvió y exigió saber por qué el gobernante de los demonios había hecho eso. Lucy, asustada y tensa, gritó que ya se había disculpado por ello. Agars luego afirmó que, en cualquier caso, el gobernante de los demonios había aceptado a Rem, por lo que él apoyaría esa decisión. Además, sería irrespetuoso que Rem frunciera el ceño al gobernante de los demonios. En ese momento, Rem se preguntó con tensión como un humano que había aparecido de repente en el castillo de los demonios, y a pesar de ser un mago negro expulsado de su grupo, había llegado a ser superior a los 4 reyes celestiales. Sin embargo, aún lo trataban con cortesía. También pensó que parecían buenas personas que incluso mostraban respeto hacia el gobernante de los demonios. Agars luego declaró que era la máxima recompensa para el gobernante de los demonios que fruncieran el ceño hacia ellos, pero lo contrario nunca debía ocurrir. Al escuchar esto, Rem se confundió y se preguntó si Agars había dicho algo extraño. Lucy le gritó a Agars que guardara silencio, mientras Carmilla le pidió que al menos evitara causar un escándalo siendo arrestado. Agars expresó lo tonto que se sentía al reconocer que era un protector infantil. Creía que las vidas infantiles eran preciosas, pero nunca las dañaría. Enfatizó que los verdaderos protectores muestran lealtad, y preferiría que Carmilla no lo asociara con aquellos que degradan a los ángeles como salidas para sus deseos. Frustrada, Carmilla le preguntó a Agars qué quería decir con protector y por qué parecía disfrutar siendo abusado, pisoteado y fruncido el ceño. También advirtió a Lucy que tuviera cuidado, enfatizando que incluso si Agars le pedía que lo contactara en lugares inusuales, nunca debería responder. Lucy le gritó a Carmilla que no dijera tonterías,
afirmando firmemente que de ninguna manera entretendría una demanda criminal de ese tipo. Lucy miró a Agarth con ojos asustados. En respuesta, Agarth le pidió que dejara de mirarlo con desprecio y bromeó pidiendo si en su lugar podría mirarlo más intensamente. Carmilla, tensa, le preguntó a Agarth si no creía que debería ser arrestado. Luego le aseguró a Rem que los monstruos no eran todos como Agarth y le pidió que no se preocupara, enfatizando que ella era genuinamente su fan. Carmilla compartió con Rem que llenaría su habitación con pósteres de él, recopilaría fotos espontáneas de él de internet y enviaría mensajes solicitando mostrar más de Rem en la pantalla, ya que había hecho esas cosas estrictamente. Ofendido, Agarth furioso preguntó qué quería decir Carmilla con ser una fan genuina, argumentando que era acoso sin importar cómo lo dijera. Interrumpiéndolos, Rem compartió tenso que aún no le habían dicho cuáles serían sus deberes. Preguntó si era posible solicitar más detalles al gobernante de los demonios, tras lo cual tanto Carmilla como Agarth se disculparon con Rem por su discusión. Lucy se rió y comentó que Rem era algo especial, expresando sus expectativas hacia él como oficial de Estado Mayor. Sin embargo, rápidamente cambió de opinión y llamó a Rem Lemagedon. Confundido, Rem preguntó, ¿Lemagedon? Lucy respondió afirmativamente, diciendo que lo había estado pensando por un tiempo. Explicó que era costumbre que el gobernante actual de los demonios diera nombres de mazmorra a los recién llegados. Rem respondió que entendía y preguntó si su nombre de mazmorra sería Lemagedon entonces. Lucy, feliz, comentó que tenía un buen sonido y le preguntó si él también lo pensaba, mencionando que era un nombre adecuado ahora que estaría liderando a los monstruos. Estaba segura de que a los demás también les agradaría el nombre. Rem respondió con un agradecimiento. Luego, Rem compartió que cuando las mazmorras se convirtieron en formas de entretenimiento, se desarrollaron e instalaron muchos sistemas diferentes para asegurar que nadie estuviera en peligro. También se establecieron leyes y reglas para ellas. Nombres de mazmorras, piedras de registro de incursiones, tarjetas de registro, cuerpos de maná, la función de retorno, todos estos eran sistemas desarrollados. Si se esperaba que los integrantes de los grupos de héroes interpretaran el papel de héroes, entonces se esperaba que los monstruos fueran derrotados como seres de oscuridad. Aunque solo fuera parte de la ambientación, algunas personas adaptaron su actuación en las incursiones de mazmorras a la vida real. Para asegurar que los semi-humanos que actuaban como monstruos malvados no fueran identificables, comenzaron a dedicar atuendos específicos para las mazmorras y a usar nombres artísticos llamados nombres de mazmorra. Las personas también se emocionaban durante los desarrollos cuando los héroes eran repelidos o forzados a retirarse, pero es naturaleza humana querer que los héroes ganen al final. Por ejemplo, al día siguiente de que el aventurero favorito de alguien pierda contra un orco, podría enfrentarse a otro orco completamente inocente. Fue debido a tales ocurrencias que las personas involucradas siempre estaban en peligro. Ahora, todos estaban sentados juntos cerca de la mesa del comedor y había silencio. Rem miró confuso a Forcas, quien no se movía en absoluto. Al ver esto, Carmilla comentó que parecía que Forcas estaba durmiendo. Al escuchar esto, Rem se sorprendió y se concentró en la palabra durmiendo en este contexto. El hecho de que uno estuviera durmiendo mientras otro estaba ausente hizo que los 4 reyes celestiales parecieran bastante diferentes de lo que él había imaginado. Carmilla luego le preguntó a Rem si le habían explicado todo lo suficiente y si tenía alguna otra pregunta. Rem lo pensó y se dio cuenta de que su nombre de mazmorra era Lemagedon, y debía asegurarse de que su cuerpo de maná no expusiera su verdadera identidad. Lucy comentó que Rem parecía estar bastante molesto por la coincidencia en el nombre, pero que a ella le gustaba, por lo que Rem no podía objetar. Tensamente, Rem se preguntó si Lucy lo decía de esa manera, entonces no tenía otra opción, ¿verdad? Carmilla, confundida, preguntó si no sería un desperdicio ponerle una máscara a su avatar. Lucy se rió y preguntó si realmente sería un desperdicio, considerando que no era un rostro que valiera la pena mostrar. Al escuchar esto, Carmilla furiosa le preguntó a Lucy qué quería decir con eso. Tras escuchar la respuesta asustada de Lucy, ella respondió que suponía que dependía de quien estuviera mirando a Rem, sugiriendo que Carmilla podría considerar a Rem atractivo. Agarth entonces le gritó a Carmilla, recordándole que era la segunda vez que hablaba y que deberían estar cediendo felizmente ante las amenazas del gobernante de los demonios, no al revés. Rem comentó que esperaba que todos pudieran decidir sobre un avatar para él. En el fondo, se preguntaba si debería hacer que su piel fuera un poco más clara y cambiar su peinado. Sin embargo, sabía que alterarse a tal punto que no fuera distinguible de su forma verdadera era ilegal.
Algunos aventureros lograban seguir siendo identificables como semi-humanos manteniendo sus orejas o colas, incluso después de añadir cuernos u otras características. Rem recordó entonces una vez cuando Lily discutió con Alvar sobre si debían ocultar sus orejas o no. También compartió que los elfos apenas se diferenciaban de los humanos en apariencia y generalmente eran considerados hermosos, lo que los había convertido en una raza popular en los últimos años. Los aventureros elfos habían estado aumentando año tras año. Sin embargo, Alvar estaba preocupado porque había espectadores que solo querían ver humanos en batalla. Al final, él y Phoenix apoyaron a Lily, pero era cierto que los efectos de la magia negra no eran inmediatamente aparentes. Su estilo era avanzar rápidamente a través de las incursiones con un alto poder de ataque. Por lo tanto, sinceramente, en lugar de apoyo, pensaba que preferiría más poder de fuego directo. Al ver a Rem profundamente pensativo, Carmilla le preguntó qué pasaba. Rem respondió que no era nada. Lucy entonces comenzó a explicar sobre su trabajo como oficial de Estado Mayor. Rem respondió con un sí, admitiendo que en realidad no sabía qué hacía un oficial de Estado Mayor. De repente, Lucy lanzó un anillo hacia Rem y le pidió que lo tomara. Rem preguntó para qué era el anillo y, al verlo, se preguntó si estaba hecho de huesos de animales. Lucy respondió que era una herramienta mágica que le permitía invocar a cualquiera con quien hubiera hecho un contrato. Rem, confundido sobre el anillo, explicó que las herramientas mágicas eran artefactos imbuidos con poderes misteriosos, elaborados por especies ahora extintas. Mencionó la espada mágica de Alvar como un ejemplo, estando seguro de que era algo que Alvar había heredado de su padre. Lucy explicó que si tanto su maná como el maná de la persona con la que deseaba hacer un contrato se vertían simultáneamente en el anillo, y luego ambos hacían un juramento verbal, el contrato se sellaría. Así que es un objeto de invocación simplificado, comentó Rem, sorprendido. Luego le preguntó a Lucy si la invocación no era una habilidad increíble. Lucy respondió afirmativamente, pero le recordó que el anillo solo podía registrar hasta 72 personas, por lo que debería tenerlo en cuenta. También mencionó que usaría el anillo para invocar monstruos y ahuyentar a los aventureros, y le preguntó si de esa manera podría usar su magia negra correctamente. Rem vaciló en su respuesta porque no estaba seguro de si realmente usaría su magia negra de esa manera. Su vacilación se debía al hecho de que también había un número razonable de magos negros entre los monstruos, y nunca había oído hablar de aventureros que cambiaran de trabajo. De esta manera, las tácticas de alguien podrían ampliarse, permitiéndoles reclutar a varios individuos para trabajar para ellos. Rem pensaba que podría convertirse en un rayo de esperanza para muchas especies, por mínimas que fueran. Lucy explicó que su intención era restringir los objetivos de su contrato a sus subordinados por el momento usando el anillo. Enfatizó que, por brillante que fuera una estrategia y un general ingenioso pudiera concebir, sin establecer una buena relación con los demás, no podrían manifestar plenamente su verdadero valor. Luego le dijo a Rem que su primer tarea era conocer íntimamente a todos. Carmilla le preguntó a Lucy si no estaba yendo demasiado rápido, aconsejándole que se calmara. Por otro lado, Rem estaba pensando que las herramientas mágicas eran inherentemente valiosas en esa época. A pesar de que lo trataban como su oficial de Estado Mayor, el hecho de que Lucy le diera un objeto tan precioso debía ser porque él era el aprendiz del abuelo del gobernante de los demonios. Lucy reiteró que contaba con Rem. En respuesta, Rem le agradeció y le aseguró que atesoraría el anillo. Lucy luego mencionó que iba a dar por terminado el día, reconociendo que Rem también debía estar cansado de procesar toda la nueva información. Rem respondió que no estaba cansado y agradeció a Lucy nuevamente. Lucy anunció que pronto celebraría una fiesta de bienvenida y llamó a Agars. Agars entendió y pidió a Lucy que dejara los arreglos del lugar en sus manos. Prometió hacer una reserva en un establecimiento que ofreciera todo tipo de dulces que el gobernante de los demonios disfrutaba. Agars expresó su deseo de ser honrado con la capacidad de sentarse al lado del gobernante de los demonios cuando llegara el momento. Lucy respondió tensamente con un firme no, expresando su incertidumbre sobre lo que Agars podría hacer. Agars respondió tristemente, reafirmando que ya le había asegurado que nunca haría tales cosas. Luego, Lucy actuó de manera extraña, comentando sobre la mirada desconfiada dirigida hacia sus fieles seguidores. Después, Carmilla le dijo a Rem que lo acompañaría afuera. En el camino, mencionó que la tarjeta de registro se le proporcionaría en una fecha posterior, disculpándose por la demora. Rem respondió que estaba bien. Carmilla también mencionó que había sido testigo de muchos momentos embarazosos de su parte durante el día.
Rem respondió que nunca antes había sido elogiado de esa manera, por lo que estaba genuinamente complacido. También le agradeció, diciendo que gracias a ella logró recordar muchas cosas, como por qué había anhelado convertirse en un héroe, algo que había estado olvidando últimamente. Carmilla compartió que, si Rem no la encontraba repulsiva, estaba contenta de escuchar eso. Sin embargo, en el fondo, Rem todavía pensaba que ella era una persona extraña. Carmilla luego preguntó si Rem realmente pensaba que ella era amable. También preguntó cuánto toleraría a su lado. Rem, confundido, preguntó a qué se refería. Carmilla aclaró que estaba preguntando si podía ser su primera. Al escuchar esto, Rem se tensó y le pidió que esperara, queriendo saber qué iba a decir a continuación. Carmilla, completamente avergonzada y sonrojada, respondió tensamente a Rem pidiéndole que esperara, diciendo que no era nada y que no estaba suficientemente clara. Se disculpó sinceramente por la confusión. Luego, Carmilla mencionó que el anillo que había recibido también podía registrar órdenes. Rem, confundido, preguntó qué quería decir con órdenes. Carmilla confirmó con un sí, explicando que, por ejemplo, si Rem hiciera un contrato con ella, el anillo registraría que ella era su primera contratada. De manera similar, ella también sabría que era su primer monstruo. Rem dijo que entendía. Carmilla reiteró que ella era verdaderamente una fan de Rem y que fue ella quien propuso invitarlo al ejército del Rey Demonio. También mencionó que era ella quien lo había traído hasta ese punto. Además, ella también era la que actuaba como su asistente por el momento y la que se había sentado a su lado durante la explicación de su trabajo. Después de decir esto, pareció que intentaba decir algo más pero estaba dudando. En ese momento, Rem pensó en lo poderosa que era Carmilla. A pesar de su actitud traviesa, sabía que era una persona amable. Aunque acababan de conocerse, él estaba consciente de que Carmilla había tenido que reunir mucho coraje para hablar como lo hizo. Además, si Carmilla no lo hubiera encontrado, él no estaría en el castillo del Rey Demonio. Así que, le puso la mano en el hombro y dijo que esperaba lo mismo. Luego le preguntó si estaría dispuesta a ser el primer monstruo con el que hiciera un contrato. Carmilla, avergonzada, le preguntó si estaba seguro. Al darse cuenta de lo que había hecho, Rem retiró rápidamente su mano y se disculpó. Carmilla entonces comentó que ella misma había llevado el ejército del Rey Demonio a su atención y estaba preparada para ser rechazada. Con cierta vacilación, Carmilla confesó que realmente quería chuparlo de él. Al escuchar esto, Rem se sorprendió y exclamó en estado de shock, ¿qué? Avergonzada, Carmilla respondió rápidamente que no era nada. Rem se preguntó si al decir que quería chuparlo se refería a su sangre. Había oído que los impulsos vampíricos podían ser estimulados por otros impulsos que surgían dentro de ellos. Pero se preguntaba por qué Carmilla pedía eso en un momento como este. Luego empezó a prepararse, preguntando si estaba bien. Carmilla respondió que sí, pero preguntó si estaba realmente seguro, ya que la primera vez para cualquier cosa siempre era increíblemente importante. Rem respondió que estaba pensando en pedirle eso desde el principio, así que estaba bien. Rem preguntó si entendía correctamente que el contrato se sellaría si tanto su mana como el de la otra persona se vertieran en el anillo simultáneamente, seguido de un juramento verbal. Ella respondió que sí y le pidió que le diera el anillo. Luego, colocó el anillo en su mano y puso un dedo sobre él. Después, Carmilla empezó a hacer un juramento en el que ella, Carmilla, aceptaba la solicitud de Rem y prometía estar siempre a su lado, sin importar cuándo o por qué, incluso si trascendía el espacio. Después de besar su anillo, lo que hizo que Rem se sonrojara, Carmilla, confundida, preguntó qué estaba haciendo. Él miró su rostro y se dio cuenta de que era definitivamente su forma de mostrar que era su primera contratada. Carmilla se sonrojó y, feliz, dijo que se había convertido en la primera de Rem, y siempre que él la invocara, ella iría a donde él deseara. Rem le pidió que no lo molestara tanto. Confundida, ella preguntó si con el mana de Rem no debería ser un problema, ¿verdad? Rem se sintió avergonzado al escuchar eso, lo que llevó a Carmilla a disculparse, diciendo que solo estaba bromeando. Luego preguntó si no le parecía extraño ser cortejada por una chica que ni siquiera conocía. Rem respondió que no era cierto. Antes de que Rem pudiera terminar, ella preguntó qué. Rem compartió que no era nada. Luego preguntó si no era demasiado pronto para que se encontraran en su habitación por la noche. Rem simplemente se sonrojó en respuesta. De repente, ella se acercó más a él, lo que lo llevó a preguntar tensamente qué estaba pasando.
Carmilla dijo que esperaba que él la cuidara bien de ahora en adelante, como una de las personas en el castillo del rey demonio, como asistente, como contratada. Rem respondió que sentía lo mismo, esperando que ella lo tratara con amabilidad. Carmilla le dijo a Rem que podía llamarla Mira, pero en situaciones formales debía llamarla por su nombre de donjeón, Carmilla. Rem respondió que sí. Carmilla luego susurró en su oído que si él la invocara, no le importaría ir a su habitación en medio de la noche. Rem se sorprendió al escuchar eso, pero decidió no malinterpretarlo, incluso si ella estaba entusiasmada. Acababan de hacer un contrato para que ella fuera una compañera, como mucho. A medida que comenzaba su trabajo como oficial de Estado Mayor, Rem necesitaba primero construir relaciones con todos en el castillo del rey demonio y formar contratos, dada la diversidad de individuos. Sin embargo, esto no cambiaba nada. Solo podía esforzarse por hacer su mejor esfuerzo de manera sincera y genuina. Al igual que Carmilla, creía que debía haber personas observándolo a medida que comenzaban sus días como oficial de Estado Mayor. Al día siguiente de su inauguración como oficial de Estado Mayor, era el primer día de trabajo de Rem en el castillo del rey. Así que, Rem decidió ir a encontrarse con Cassie. Mientras iba de camino, Rem recordó las palabras de Lucy sobre que su trabajo era conocer a todos. Sin embargo, se preguntaba si realmente podría familiarizarse con todos. Pronto desestimó sus dudas, ya que había decidido convertirse en un héroe para los monstruos. No podía suceder en su rol anterior, pero su nuevo sueño podría hacerse realidad en el castillo del rey demonio. Al llegar, Rem saludó a Blitz y Cassie con un buenos días. Cassie le respondió felizmente. Blitz luego agradeció a Rem por el día anterior y comentó que Rem debía hablar de sí mismo, diciendo que también era increíble. Avergonzado, Blitz dijo que no. Rem luego pidió a Blitz que no hablara demasiado sobre él a los demás, si era posible. Blitz respondió que ya lo había entendido. Por eso, Rem le dio todo el crédito y luego se apresuró a irse. Blitz aseguró a Rem que ni él ni Cassie le contarían a nadie. Cassie exclamó que su gerente era quien había hecho todo y que Rem no había tenido nada que ver con ello. Al ver esto, Rem se rió y agradeció a Cassie por decir eso. Blitz respondió que deberían agradecer a Rem porque, gracias a él, vendieron todo lo que tenían. Blitz sacó algo de dinero y se lo ofreció a Rem, diciendo que era su parte. Explicó que, dado que Rem había ayudado tanto, era natural mostrar algo de gratitud. Al ver esto, Rem se sorprendió y inicialmente rechazó aceptar el dinero, pero Blitz insistió y se lo entregó por la fuerza. Cassie se preguntó acerca de las palabras gratitud y natural, y luego comenzó a buscar algo. Confundido por las acciones de Cassie, Rem preguntó qué estaba pasando. Cassie luego le dio a Rem una manzana como símbolo de su agradecimiento. Rem le agradeció sinceramente, expresando su felicidad. Luego, Rem mencionó que quería llevar algunas frutas a su nuevo lugar de trabajo, así que le pidió a Cassie que le diera tanto como el dinero pudiera comprar. Cassie comenzó a seleccionar frutas para Rem. Mientras tanto, Blitz le preguntó a Rem si finalmente había encontrado un nuevo lugar para trabajar. Rem estaba a punto de revelar la verdad sobre su trabajo, pero antes de que pudiera hacerlo, Blitz le preguntó a qué grupo había pertenecido, mencionando que lo añadiría a sus favoritos para poder verlo en cualquier momento. Rem se sintió tenso y se preguntó si debería mencionar que no tenía una cuenta para mazmorras. Aunque la tuviera, no podía decírselo a Blitz, ¿verdad? Aún estaba reuniendo compañeros y haciendo la transición de aventurero a monstruo, pero realmente valoraba ese sentimiento, ¿no? Rem respondió a Blitz que aún era temporal, así que una vez que todo estuviera finalizado, compartiría más detalles. Mientras tanto, Cassie, tensa y triste, le mostró a Rem un balde de frutas, preguntándole si estaría bien con esas frutas de formas extrañas. Rem tranquilizó a Cassie, asegurándole que estaba bien, enfatizando que lo que importaba era lo que había dentro, y dado que las frutas de Cassie eran deliciosas, estarían perfectamente bien. De repente, la voz de Carmilla apareció, preguntando si debía llevar las bolsas de frutas. Rem se sorprendió al ver a Carmilla. Ella se acercó a él tensamente y le preguntó si también era un pervertido como Agars, que quería jugar con pequeños semi-humanos. Rem quedó atónito ante su pregunta y rápidamente le pidió que no lo malinterpretara. Carmilla se rió y dijo que solo estaba bromeando. Luego, se acercó a Cassie, se arrodilló y la saludó. Cassie respondió al saludo, pero su atención se desvió hacia el pecho de Carmilla. Al ver esto, Cassie se puso tensa y triste, explicando que no era pequeña y que crecería pronto. Al escuchar esto, Rem se preguntó si Cassie estaba hablando de su estatura.
Carmilla le dijo a Case que podría parecer brusco, pero tenía algo que discutir con ella. Le preguntó si le gustaría trabajar con ellos. Al escuchar esto, Rem se sorprendió porque Carmilla realmente le estaba pidiendo a Case que fuera su secretaria. Carmilla aclaró que se refería a ser la asistente exclusiva de Rem. Case, enfocándose en la palabra exclusiva, preguntó sorprendida si recibiría un salario tan alto por ser la secretaria de Rem. Blitz también se alegró al escuchar la noticia, considerando increíble para Case. Luego comentó sobre lo bonita que era la amiga de Rem, expresando su sorpresa. Carmilla respondió revelando que ella y Rem habían estado en una relación desde que él la había ayudado una vez. Esto sorprendió a todos los que lo escucharon. Rem se preguntó si Carmilla se refería al momento en que se unió al ejército del Rey Demonio. Blitz luego le preguntó a Carmilla si era amiga de Rem y expresó su disposición a confiar en ella, pero quería saber si el trabajo era realmente seguro para Case. Carmilla respondió que podía asegurarle a Blitz sobre la seguridad del trabajo. Sin embargo, enfatizó que la decisión dependía completamente de Case. Carmilla sugirió que Case debería discutirlo primero con Blitz y su familia. Si Case aceptaba, Carmilla se ofreció a explicar personalmente los detalles a la familia de Case. Case, sintiéndose tensa y confundida, preguntó por qué se la estaba señalando. Carmilla se disculpó, explicando que había escuchado a Case y a Rem hablando el día anterior. Creía que si Case trabajaba con ellos, podría aliviar la carga de su madre más de lo que podía hacerlo actualmente. Lo más importante era que el nuevo trabajo de Rem era intenso, por lo que tener una asistente íntima y maravillosa sería crucial. Al escuchar esto, Case se sonrojó pero parecía muy feliz. Incluso Blitz estaba complacido, diciendo que no tenía que preocuparse siempre que fuera con Rem. Case, entonces, preguntó tímidamente a Rem si su papel como asistente le causaría problemas. Rem se sorprendió por su pregunta, pero pronto respondió con un no tranquilizador, expresando que estaba muy feliz cuando estaban juntos. Por lo tanto, le parecía absurdo decir que ella le causaría problemas. Más bien, probablemente podría hacer un mejor trabajo que el habitual. Rem luego se sumió en pensamientos profundos, preguntándose si estaba bien llevar a una chica tan joven al castillo del Rey Demonio. Mientras explicaban a Case que sería secretaria y no se le asignarían tareas de defensa, la idea era asignarle tareas clínicas. Rem notó que Case hacía caras extrañas, así que la tranquilizó diciendo que estaba bien, que no necesitaba forzarse. Para sorpresa de Rem, Case exclamó que quería hacerlo. Insistió en que quería ayudarlo y ser la secretaria de Rem. Case luego preguntó a Blitz si el gerente estaba de acuerdo con ello. Blitz respondió felizmente que sí, expresando que ahora podría dejar de ganar limosnas y que definitivamente apoyaría su decisión. Después de todo lo sucedido, era hora de irse. Blitz les pidió que esperaran y comenzó a recoger frutas, diciendo que era un regalo para celebrar el nuevo trabajo de Rem y Case. Rem agradeció a Blitz por el regalo, y Carmilla mencionó que enviaría a un subordinado para recoger los regalos. Blitz se preparó y también se ofreció a encargarse de la bolsa de Rem. Carmilla luego le pidió a Case que se despidiera y les transmitiera sus saludos a la madre de Case. Todos se dirigieron juntos a la casa de Case, con Carmilla uniéndose a ellos para saludar a la familia de Case. Rem compartió que la madre de Case tenía una tienda de ropa de segunda mano, y que en su familia, Case tenía una hermana mayor, una hermana menor y un hermano menor, pero no un padre. Era evidente que era extremadamente difícil para una madre soltera mantener a 4 hijos, por lo que Case creía que trabajar definitivamente aliviaría la carga de su madre. Y, sin embargo, la madre de Case inicialmente se negó a dejar que Case trabajara en el castillo del Rey Demonio, incluso después de escuchar el salario que ganaría. Esto demostraba cuánto le importaba a su hija, después de todo. Al final, la única razón por la que la madre de Case permitió que trabajara en el castillo del Rey Demonio fue porque Case lo exigió con firmeza. La madre de Case le comentó a Rem que Case le había hablado de él, mencionando que aparentemente él era su primer cliente. Al escuchar esto, Rem se sorprendió al darse cuenta de que Case había mantenido todo en secreto. Respondió afirmativamente. La madre de Case luego mencionó que, aunque Case pudiera ser inexperta, esperaba que Rem la cuidara bien. Rem respondió que sí, asegurándole a la madre de Case que definitivamente cuidaría de ella. Se despidieron cordialmente. Luego, Rem le preguntó a Case una vez más si estaba segura de su decisión. También le preguntó si no le sorprendía saber que él no era un aventurero sino un empleado en el castillo del Rey Demonio. Case respondió alegremente que no, expresando que él había alcanzado grandes logros como su oficial de personal.
Rem se alegró al escuchar esto y agradeció el cumplido. Case luego compartió que nunca antes había explorado el camino del castillo del rey demonio y, de repente, vio una mariposa y corrió hacia ella para jugar. Después, Carmilla le preguntó a Rem qué le pasaba, ya que parecía muy preocupado. Rem le preguntó a Carmilla desde qué punto había estado escuchando su conversación el día anterior. Carmilla, con una sonrisa extraña, respondió que había estado escuchando desde el principio. Rem luego preguntó si Carmilla había invitado a Case al castillo porque ella era su amiga. Carmilla respondió que era uno de los factores, pero también porque Rem necesitaba una asistente como oficial de personal. Carmilla también mencionó que era extremadamente desafortunado que no pudiera ser siempre su asistente. Rem comentó tensamente que pensaba que Case aún era una niña. Carmilla le puso las manos en los hombros y lo llamó por su nombre. Rem comenzó a sonrojarse y preguntó tensamente qué quería decir con eso. Carmilla aclaró que se refería a que Rem deseaba tener un simpatizante, alguien que lo entendiera y apoyara. Rem preguntó tensamente si había dicho realmente simpatizante. Carmilla respondió afirmativamente, explicando que aunque Rem comprendía su propia fuerza verdadera, esperaba muy poco de los demás. Por lo tanto, por el momento, tanto Case como ella lo admirarían. Rem se sorprendió al escuchar esto. Carmilla compartió que tanto Case como ella sabían bien que el corazón y la magia de Rem eran extremadamente poderosos. De repente, Carmilla se mostró agresiva, afirmando que Rem era increíble y no podía soportar la idea de que alguien tan asombroso como él se ocultara o no fuera apreciado, especialmente porque Rem era un increíble mago negro. Al escuchar todo eso, Rem se animó y agradeció felizmente los cumplidos. Carmilla luego mencionó que, aunque Rem podía formar contratos usando el anillo, los monstruos estaban fundamentalmente bajo el control de sus jefes de piso. Por lo tanto, para ganar compañeros, Rem debía recibir permiso tanto de los monstruos como de sus jefes de piso. Carmilla aclaró que sus subordinados, sus picas, estaban disponibles para que él los utilizara como quisiera. Sin embargo, de ahora en adelante, debían reunir compañeros que realmente lo entendieran, como Carmilla y Case, con quienes pudiera construir un círculo de confianza. Después de escuchar las palabras de Carmilla, Case comenzó a pensar en encontrar compañeros que entendieran a Rem y estuvieran dispuestos a compartir su confianza y luchar a su lado. Case luego compartió que, antes de que se establecieran los trabajos, él era el centro de atención entre los niños del pueblo. Tenía muchos otros amigos además de Phoenix. Sin embargo, en el momento en que se establecieron los trabajos, todos comenzaron a maldecirlo y a burlarse de él porque dijo que se convertiría en un héroe pero de repente se convirtió en un mago negro. Así que todos le dijeron que no había beneficio en estar con un mago negro y que nunca se convertiría en un héroe. Como resultado, todos excepto Phoenix se habían ido. Phoenix, sin embargo, dijo que podían convertirse en los mejores juntos y que se convertirían en los héroes definitivos. Rem luego comenzó a hablar consigo mismo, expresando su felicidad de poder compartir con Phoenix que ahora tenía nuevos compañeros. Los caminos de los monstruos y los aventureros probablemente se habían divergido por el momento. Sin embargo, como oficial de personal del castillo del rey demonio, Rem se resolvió a enfrentar a Phoenix con todas sus fuerzas. Estaba decidido a reunir a los compañeros más leales que se confiaran mutuamente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el resumen de este increíble manga. Comenten si les gustaría una parte 2. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.